¿De qué sirve mover el mundo si no sabemos habitarnos? Si no sabemos sostener el silencio, ni mirarnos sin miedo en el espejo de la soledad. Hola, somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. Y en este segundo capítulo tenemos invitada a nuestra querida Isabel, psicoterapeuta humanista transpersonal, facilitadora en procesos con hongos y una activista psiconauta. Gracias por estar acá. Comencemos. Ujú. Bueno, me presento, soy Isabel Villegas, más conocida como la Nive. Dentro de este camino, bueno, nace un poco también de una forma recreativa cuando me acerco al conocimiento de un estado ampliado de conciencia. Y luego de eso, si bien yo ya tenía un desarrollo, quizás un camino de autoexploración propia sobre mi desarrollo personal, pero claro, mis primeros acercamientos con sustancias fue de una forma recreativa y ahí después obviamente se me abre todo este mundo, porque Mm, ya lo estaba viviendo, ya estaba dentro de la experiencia y ya entendía quizás conceptos que antes venía estudiando. Y claro, por ahí también comienza el camino, pero yo siento que mi camino en cuanto como a este acercamiento del desarrollo humano comienza desde muy pequeña, con todo como este misticismo, este gran misterio, el no poder conversarlo con nadie, también siendo muy pequeña desde los 5 años, tener este mundo muy privado y luego empezar a crecer y escuchar también a otras personas, otras vivencias, otras experiencias. Eh, me fue en el fondo integrando al conocimiento del ser humano, que eso es en el fondo a lo que me dedico. Soy psicoterapeuta en psicología humanista transpersonal, también psicoterapeuta gestal y hace mucho tiempo, ya hace casi 7 años, 6 años, me dedico a lo que es la facilitación o el asesorar a personas y acompañar por sobre todo procesos ya sea de tratamientos de microdosis o macrodosis con sustancias, drogas, plantas medicinales, que no me gusta mucho llamarle medicinal. Un poco lo mismo de lo que hablábamos antes, ¿cierto? Es como este concepto de qué es medicina mm, o qué es veneno. Muchas veces hasta un veneno puede ser muy medicinal para uno, como, y eso también es muy importante de abordar. Porque como en terapia, si bien decimos, uno no puede sanar en el lugar que justamente te está provocando un daño, a veces estos episodios, estos hechos que nos llevan a esta experiencia, que son de repente hasta incluso un poco traumáticas, mm, nos pueden generar un cambio muy importante en nuestras vidas. Entonces, claro, mi camino comienza desde muy pequeña. Me da risa porque igual comento esta parte y hay muchas personas que también les ha pasado. Desde muy pequeña, o sea, inicié este mundo místico a través de los cuadros, del ver pinturas, eh, este lado místico a través de los sueños también. Y ahí yo empecé a notar que algo había en este gran misterio que no había una cierta explicación. Ya después de adulta entré a estudiar publicidad. Ya me quedaba muy poco para terminar, pero yo sabía que ese no era mi camino. Y mm, ahí fue cuando también decidí decidir también no continuar ese camino y empezar a explorar lo que es la psicología, porque siempre me llamó la atención. O sea, encuentro que el ser humano es un ser muy especial, como los veterinarios que encuentran que los animales son muy especiales. Yo encuentro al ser humano de por sí un ser muy especial para investigar, para estudiar dentro mm, también de lo que es la antropología, la filosofía, eh, nuestros mecanismos que también tenemos como seres humanos, cómo también nos planteamos como ser de toda esta gama inmensa de Gaia de la Tierra, cómo nosotros actuamos también, cómo nos comportamos, cómo nos colaboramos también entre estos distintos seres, incluyendo a los hongos, a Huachuma, a la naturaleza, a los animales, a nuestro entorno. Entonces siempre me llamó la atención el estudio del ser humano.
Y por ahí una vez cuando ya entré a este enfoque de la transpersonal que se aborda lo que son los estados ampliados de conciencia, encontré el match perfecto para poder unir lo que es el desarrollo humano y también con la libertad y la decisión del mismo de tomar la decisión de cómo explorar. Mm, Eh, y encuentro que ahí hay un tema súper importante porque vamos creciendo y nos van indicando cómo tenemos que crecer. Y ya después, cuando estamos y experimentamos estos estados ampliados de conciencia, nos damos cuenta que como seres humanos también tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones de cómo quiero yo desarrollarme como ser mm, humano, mientras yo no le haga un daño a un otro o me haga también un daño a mí mm, misma. mm. Yo puedo escoger mis formas y mis herramientas para este desarrollo personal, que también termina siendo colaborativo. O sea, si uno mejora, somos unos engranajes que todos vamos mejorando. Entonces, claro, mi camino inicia desde el querer entender a este Mm, ser humano, a este ser tan que tenemos el don de poder hablar, de poder comunicarnos. Distinto, quizás otros seres tienen otras formas de comunicación. Entonces, claro, desde ahí inicié este mundo y cuando veo que en este estado ampliado de conciencia el ego se ve disuelto y queda esa autenticidad de la persona, ahí es cuando encuentro como mi máxima satisfacción también en mí misma, cuando yo lo experimento de decir, hay más para desarrollar, para descubrir, para investigar. Y ahí inicia mi camino, como con ese afán, con esas ganas de mejorar claramente siempre de un modo personal, porque uno también como que se va dando cuenta en su propio camino del desarrollo humano a través de un otro, mm, de la terapia. Como es súper colaborativo, aunque uno se presenta desde un ego profesional, mm. pero para ser súper honestos, uno también se va desarrollando personalmente a través de tu profesión, como que está Sí. súper unido. Encuentro que no se puede ser ajeno a eso. Entonces, claro, hay una responsabilidad, hay una colaboración, hay una ética también que es en base a lo que se trabajó en la comisión justamente en la que fui parte, que son los roles y las comisiones. Entonces, por ahí entra ese Mm. mundo. Bueno, y justo ya que terminaste el tema de las comisiones, eh, si nos pudieras contar un poquito en qué consistieron las comisiones de trabajo organizadas ahí por CIEP. Súper. Primero, agradecer a CIEP por el tremendo trabajo que realizaron, ya sea en comunicación, en organización, en difusión. Tremenda labor la que está haciendo CIEP, sobre todo con este podcast. Así que muchas gracias también por la invitación, aprovecho. Súper. Eh, Fueron comisiones de profesionales que sí nos conocemos entre todos, que sí conocemos cómo son nuestros trabajos. Y por lo menos dentro de la comisión en la que yo soy parte, que es la comisión número 4 que son las responsabilidades y la ética de profesionales y en la facilitación de la entrega de hongos con esta terapia. Y sí, fue una comisión súper interesante de ser parte, porque justamente abordamos lo que es la responsabilidad y la ética con respecto a los profesionales que facilitan estos procesos. Mm, Y es difícil poder abordar eso con colegas, incluso en otras conversaciones con otras personas, porque ¿qué es ética? ¿Qué es tomar responsabilidad? O sea, antes de responder ya nos tenemos que estar preguntando estos conceptos, porque muchas veces hasta puede venir con creencias de nosotros mismos como profesionales. También nosotros tenemos creencias, también las trabajamos. Em, y claro, ahí abordamos varias temáticas, como por ejemplo la acreditación, quién puede facilitar, quién no, el tema de los dispensarios también, que es sumamente importante. Fuimos abordando esos puntos eh, y en verdad mi rol en esta comisión básicamente, y como todos conocen en qué me muevo, también soy activista psiconauta y es como, ¿qué es ser activista psiconauta? mm, Uno puede llevar quizá un camino de exploración, psiconauta es explorador de la conciencia, navegante de la conciencia de la mente humana, entonces claro, por ahí uno puede llevar un camino muy personal
eh, pero yo le agrego como este activista psiconauta, porque siento que también es dentro de mi labor y de mi profesión dejar un mensaje para que estos seres humanos que estamos acá habitando podamos habitar de mejor forma Mm. y de una forma mucho más feliz, mucho más cómoda y mucho también más desde el placer, desde el disfrute. De repente estamos en una sociedad muy neurótica que de repente nos aferramos harto a eso, que el ego es el que se aferra mucho a eso. Eh, entonces, claro. Por ahí trabajamos en las comisiones con psiquiatras, psicólogos, terapeutas, hubo una abogada también, la Carmen, eh, estuvo la Mane, psiquiatra también, entonces fuimos trabajando esto lo que es la responsabilidad y los roles de los profesionales en la facilitación de hongos psilocibios. Súper, Y mi rol bajo esto de como de activista psiconauta, básicamente fue eso, como hablar del desarrollo humano. súper, me encanta, Isabel. Claro, el tema es para quienes quizás recién están escuchando como de los psicodélicos, cambiando un poquito la visión, porque ya sabemos que están tremendamente estigmatizados. Y parte importante de lo que estamos haciendo aquí es, en primer lugar, sacar estigmas. Yo creo que para que el proceso de regularización avance, necesitamos todavía muchas más personas hablando de esto, metiéndose más en el tema, pero primero que todo, cambiando la visión que se tiene. Ya sabemos que hubo toda una propaganda en los años 60 que se dirigió para, para demonizar de cierta forma estos elementos, que ya se estaba viendo que tenían un uso terapéutico a través de investigación científica, teniendo excelentes resultados, condiciones como el alcoholismo. Y bueno, ocurrió todo esto que lo hablamos con Oscar. Oscar fue la otra persona que entrevisté y que dijimos que íbamos a hacer un capítulo especial para hablar de la guerra contra las drogas y qué fue lo que pasó, que estas herramientas poderosísimas fueron tan estigmatizadas. ¿Y por qué es que hoy en día gran parte de la población escucha la palabra psicodélico y chuta piensa que uno es un drogadicto o que ya sabemos un montón de cosas que no son? Entonces, eh, dentro del proceso de regularización, que esperemos que se inicie más pronto que tarde, ¿cuáles serían los puntos más importantes a considerar de acuerdo al trabajo realizado en las comisiones? Y buena pregunta porque ¿cómo unimos esto que tú justamente estás hablando de la estigmatización, como de la demonización que hay en contra de las drogas, las sustancias, todo el tabú que todavía existe, y cómo lo abordamos ahora y lo llevamos a la salud mental? Mm, Es súper complejo y fue una labor en cuanto a la comisión súper rica de poder trabajar y ver otras visiones también de otros colegas. Y en base puedo hablar también desde mi experiencia y en base a lo que también te estoy mencionando con este activismo. Hay una responsabilidad previa en nuestro propio lenguaje como profesionales. Y si bien como muchos saben, mi discurso tiende a ser muy confrontacional, las charlas que hago también son muy confrontacionales, un cuestionamiento incluso hacia nosotros mismos como profesionales, pero nos pasamos hablando mucho de lo que es una ética profesional. mm, Y muchas veces se nos olvida hablar de lo que nuestros pacientes, consultantes o incluso lo que está pasando afuera con las personas. Y eso se nos está olvidando un poco. O sea, mm, y ahí a nivel muy, muy, muy personal fue un desafío tremendo para mí, porque si bien la comisión iba a o sea, aborda esto, lo que es la responsabilidad y la ética de el profesional en la facilitación de hongos, pero claro, seguimos hablando de nosotros, mm, qué pasa con nosotros como profesionales, pero también qué pasa con la gente de afuera, porque nosotros de alguna manera puede sonar muy artística esta parte, pero no existiría nuestro rol o nuestra responsabilidad o ética si afuera la gente no estaría necesitando terapia, no estaría necesitando estas herramientas justamente. Entonces siento que primero hay que abordar este tema pensando en esa gente más que en nosotros mismos. Em, no po-
Obviamente todavía va a existir un tabú en cuanto a las drogas y a las sustancias si solamente hablamos de droga y sustancia. Mm, Si yo me presento como psiconauta a hablar solamente de drogas y no de un desarrollo humano, no de un desarrollo personal, claramente la sociedad todavía va a seguir asociando lo que es la psiconauta con droga. claro. Eh, eh, y el desarrollo humano son muchas áreas, son muchas aristas también que uno puede visibilizar en cuanto a un desarrollo humano. El arte, la música, Mm, sí, las drogas son unas herramientas y sustancias, aunque suenen muy así como las drogas, como, sí, las drogas. Como a mí me gusta mucho una frase que escuché de Jonathan Ott, un psiconauta, mm, eh, es sequísimo, lo amo, que él dice, para mí las drogas tienden a ser también parte de mi dieta, de mi alimento, mm, pero es alimento para mi espíritu, es alimento para mi alma. Quizás no es un alimento físico, incluso ni siquiera a nivel cerebral, pero mm, es un alimento que yo le doy a mi espíritu para desarrollar. Y yo creo que ahí está la clave de cómo parte también nuestra responsabilidad como profesionales en el mensaje. Sí, salud mental. En pandemia nos dimos cuenta que la mayoría y las encuestas arrojan también que en pandemia las personas se acercaron o conocieron algún tipo de sustancia, droga o planta justamente por esto mismo. mm, Entonces, claro. Lo veo también en mis pacientes, que cuando están en estos estados ampliados de conciencia, si bien quieren trabajar algo súper específico, pero en la experiencia misma se dan cuenta que ya el hecho de conectar con el disfrute y ni mm, siquiera están pensando en lo que venían a trabajar, porque eso después quizás lo podemos evaluar en la integración, pero en la experiencia misma se conectan con el disfrute y era todo lo que necesitaba esa persona. mm, Entonces, claro, en las comisiones se aborda esto de la temática de la responsabilidad y la ética. Eh, y se hace esta como división en dos de qué es un facilitador de la experiencia versus un psicoterapeuta de la experiencia. ¿Se ya, entiende? sí. Como que hay dos caminos que encontramos que puede también abrir más el camino de la terapia con psicodélicos acá en Chile, que es este tema del desarrollo humano y de una forma más clínica, por así decirlo, más desde la salud mental, ¿cierto? Mm, Más desde la neurociencia. Y claro, acá se habla mucho de neurociencia y chamanismo, y yo por lo menos en lo personal, opinión personal, cuando comenzó este trabajo de las comisiones, sentía mucha lucha o algo entre estas dos dimensiones, claro, ¿cierto? sí. Que la neurociencia, que aquí, que tenemos que incluso hasta sintetizar la Mm, psilocibina para que sea usada de forma solamente para personas con síntomas depresivos. Y claro, la otra parte chamánica, que era lo que decía, hay que cuidar al hongo. Entonces se formaba esta lucha, entre comillas, bajo estas dos dimensiones. Y aquí es cuando entra también dentro de la responsabilidad ética mostrar el mensaje que tenemos como profesionales de que existe también una tercera dimensión que es la psiconáutica. mm, Y que la psiconáutica en el fondo es eso, es un trabajo de desarrollo personal y humano. Y uno escoge sus propias herramientas para desarrollarse. Como tú puedes escoger dentro de tu camino espiritual ir a la iglesia, está perfecto. Ese es tu camino de desarrollo personal a través de la espiritualidad. Ir a la iglesia, tener tu religión. Pero habemos otros que quizás no nos casamos con ninguna idea, pero sí encontramos bajo esta experiencia un desarrollo humano. Entonces se abordó estas dos temáticas, es como un facilitador mm, de la experiencia, aborda esta temática más bien desde un desarrollo humano, mm, no necesariamente porque tiene algún tipo de depresión o trastorno, desde la facilitación y quiénes pueden serlo, quién puede estar acreditado para eso, es súper importante. mm, Y también por otra parte, quién puede estar acreditado de una forma más desde la psicoterapia, más desde la psicología, entonces, claro, se abordó como esas dos formas y cómo acreditamos a estas personas. Es un trabajo súper complejo. mm. Súper. Se me dieron muchos temas que he estado escuchando actualmente. Yo siempre me estoy actualizando
a través de Psychedelics Today, un podcast gringo, donde llevan a todo lo que está de más actualidad y se está poniendo mucho el tema de sintético versus orgánico, de esta visión chamánica versus el punto de vista clínico. Y claro, pareciera a ratos que pareciera haber una lucha, pero al final son enfoques diferentes y ninguno es más válido que el otro en realidad, sino que son visiones, caminos de entendimiento que yo creo que si llegase a un equilibrio, se puede sacar lo mejor de ambos. O sea, a respeto por ambos, pero creo que también he escuchado mucho que el enfoque ancestral y ceremonial a veces se deja un poco de lado y se va mucho a lo científico y tampoco podemos descartar prácticas que traen, chuta, miles de años. Entonces, es un tema súper interesante que yo creo que da para una conversa entera, pero en relación al rol y la facilitación de estos elementos, em, ¿cómo crees tú que eso o cómo crees tú que eso debería ocurrir bajo tu punto de vista? Uy, me voy a poner soñadora. Em, no sé, cuesta indicar cómo sería el ideal para uno, porque automáticamente igual me pongo a pensar en, por ejemplo, en mis pacientes, en mis consultantes, como que se me viene al tiro, ¿qué sería para ellos esto? ¿Cómo Mm, sería lo ideal? Em, Siento que la reducción de daño incluso puede ser una labor súper importante para poder abordar estos temas. Porque claro, también ahí entra la lucha y también estoy como un poco opinión personal. Yo que cuestiono harto conceptos y creencias, también me agota estar rompiendo muchos conceptos y palabras. Entonces cuando uno dice reducción de daño, no, es que, y lo he escuchado incluso de colegas, como, no, pero es que esa palabra suena muy fuerte para uno, es como reducción de daño, es como si existiera un daño. Es que sí pueden existir claro, daños. O sea, y si es así, entonces comencemos a hablar más de maximización de beneficio, mm, para que no suene fuerte, claro, pero ¿qué es también maximización de beneficio? O sea, es lo mismo. O sea, si cuando hablamos de maximización de beneficio o reducción de daño, nos estamos refiriendo a lo mismo. O mm, sea, el cuidado de la persona. Em, y en base a eso, mi ideal se basa siempre en el cuidado de las personas que llegan a estas experiencias. mm, No presentarnos con una verdad absoluta, primero, que se puedan abordar diferentes temáticas, que puedan existir zonas seguras para personas que quieran experimentar esto, porque muchas veces ni siquiera el hogar de la persona es una zona segura. mm, Y eso es una realidad muy fuerte. O sea, a mí me ha tocado mucho como personas en su casa que no me siento segura ni en mi casa. mm, Y no hay espacios, más allá de sesiones grupales que se hacen en la naturaleza o en una zona, en un salón. Entonces, claro, por ahí mi ideal sería, si me, si me pongo en este rol más bien de lo que he visto en mi camino, que las personas puedan escoger sus propias herramientas para su propia exploración y de una forma colaborativa, acompañada, segura. Eh, y segura me refiero no solamente en una clínica, mm, sino que también puede ser hasta en una fiesta. claro, Y eso es súper importante porque nosotros como profesionales solamente hablamos de una zona más bien clínica para los estudios, ¿cierto? Que fue también lo que abordamos en la comisión. ¿Cómo sería el ideal para que las personas experimenten esta experiencia? Ya, zonas que sea en una clínica o en esto, súper específico, pero en las fiestas también está pasando algo. mm, Y en las fiestas la reducción de daño también se hace muy presente. El testeo incluso de sustancias, que la gente muy poco lo sabe, que uno sí puedes testear tus sustancias, claro, saber qué es lo que realmente estás consumiendo. Eh, y eso es la reducción de daño. Y esa es un poco la filosofía también, no te dice no consumas.
no es prohibitiva, no te prohíbe, ¿cierto? Sino que te dice, si lo vas a hacer, tú como ser humano tienes el derecho. Por eso lo digo que ese es como mi ideal o a lo que quizás estaría hermoso poder trabajar en las personas para una reeducación a nivel social. No te está diciendo no consumas. Si lo vas a hacer, averigua primero qué es lo que realmente estás consumiendo, cuáles son las dosis, cómo hacerlo bien, y ahí está la información. O sea, hoy en día vivimos lleno de estímulos de información. Tú te metes a Mm, internet y hay una información sobre estímulos de información, le digo yo. ¿Con qué información me quedo? ¿Con la información que mm, estoy viendo o con la información que mi propia experiencia de vida me ha dado? Entonces, claro, que las fiestas también sea un lugar seguro, mm, donde tú puedas testear tu droga, tu sustancia y que sea una experiencia buena. Entonces, claro, mi ideal por ahí sería que estas tres dimensiones puedan estar haciendo su labor, su servicio, su misión en base a lo que necesitan las personas para este desarrollo humano, ya sea desde la neurociencia, que existan más clínicas de investigaciones, que ellos puedan aportar desde su propia habilidades, y también el chamanismo, que esos espacios tan sagrados, tan nutritivos también sigan existiendo, mm. pero que también exista esta tercera dimensión de desarrollo humano, porque como ya que aprovechaste había Oscar Vélez tiene una Sí, entrevista muy interesante donde los números arrojan que la mayoría de las personas se acercan a las sustancias de una forma recreativa sí, y después se dan cuenta en el camino de esta gama que se les abre todo este mundo espiritual y empiezan otro camino de exploración, pero iniciaron desde una forma recreativa. Y yo creo que son números que no podemos dejar de lado. Y ese para mí sería el ideal, que las personas puedan contar con un lugar seguro, ya sea cualquiera de estas tres dimensiones, neurociencia, chamanismo, psiconáutico, pero que puedan contar con esos espacios, porque no hay espacios. O sea, la gente claro. está experimentando en sus casas y nos leyeron un poquito antes por internet y listo. Claro, me parece súper interesante y claro, estamos hablando de un ideal. Lo que estamos trabajando en Chile para que ocurra, es cierto, es el uso, la regulación del uso terapéutico de los hongos psilocibios. Claro, de un punto de vista más terapéutico, clínico, que es el modelo que predomina acá en Chile, pero yo creo que si hablamos de ideales, totalmente, que sería que hubiesen, que estuvieran bien desarrolladas estas tres dimensiones, el punto de vista chamánico, ancestral o ceremonial, que los pueblos indígenas por miles de años han trabajado con plantas, eh, el punto de vista clínico, que ya tiene sus buenos años de ciencia y que tiene una metodología muy diferente a lo que es el enfoque ceremonial, más personal. El enfoque ceremonial siempre se trabaja en grupos y se habla mucho del por qué, la importancia y los beneficios de trabajar en grupo, pero hay personas que quizás no están preparadas para eso. Entonces, en este mundo ideal donde se integra estas herramientas, eh, ojalá hubiera estas opciones, las diferentes opciones para que la persona pueda elegir con qué resuena más. ¿Veis que yo no resueno mucho con el modelo biomédico? Yo me voy por el enfoque ceremonial. O yo no crecí en este sistema y creo en los médicos y voy a ir al psiquiatra primero y después voy a hacer psicoterapia asistida con psicodélicos. Perfecto. Y sabéis que también yo me siento confiado y seguro en mí, me considero una persona sana y que puedo explorar mi propia conciencia eh, a través del psicodélico que yo elija. Pero claro, como dices tú, no sé, pues si la persona va a consumir LSD, que sepa que es LSD y que no tiene otra cosa. Como en países como Holanda, en las fiestas hay testeo y eso está apoyado por las leyes. Entonces, claro, estamos creando este escenario ideal, pero lo hemos hablado con los entrevistados que, pucha, que se avanzara ya en la regularización es un tremendo avance. Ya que simplemente el honguito se decriminalizara, es un tremendo avance. Porque sabemos que todas estas sustancias están en categoría 1 y el alcohol y los cigarros
venta libre, o sea, es una hipocresía abismal, pero esperemos que las cosas cambien. Claro. Ahora, ¿qué criminalización? O sea, se me fue la palabra. Eh, Criminalizó. Eso, gracias, Simón. Hay palabras que de repente se van. Eh, pues el mismo ser humano, nosotros mismos. Pusimos en la lista número uno a algo natural. Es como, no tenemos que sacar a la lista al hongo. Puede sonar muy metafórico, pero tenemos que sacarnos a nosotros de esa lista. Como eh, me deja un poco también esa sensación, como incluso de nuestro rol o responsabilidades y éticas como profesionales, seguimos diciéndole a la gente cómo sanar. Y la misma gente es un camino que solamente facilitamos o tratamos dentro de las herramientas que nosotros tenemos de que la persona pueda descubrir cómo es ese proceso correcto y cómodo de sanar. El Claro. proceso del darse cuenta en la terapia lo hace la persona. Uno acompaña, uno va diciendo ciertos tips con ese ojo clínico, ¿cierto? Va arrojando, va haciendo un esquema, una estrategia, pero si la persona todavía está cerrada, no va a ser el proceso del darse cuenta, lo hace la persona, Mm, no nosotros como profesionales. Entonces, claro, hasta el día de hoy seguimos hablando de que ya sería un gran avance de que sacaran al hongo de esta lista, ¿cierto? De la lista número uno. eh, Sería obviamente el ideal y sería lo más maravilloso, pero claro, por ahí ahora es, si lo sacamos, ¿qué va a pasar con el ser humano? ¿Lo vamos a seguir tildando de que lo hace de una forma incorrecta porque se comió un honguito de forma recreativa? ¿Lo vamos a seguir nosotros mismos eh, satanizando el hecho de que ellos lo están haciendo de esa forma, que a lo mejor la persona, si tiene la información, la hace súper bien y está bacán? Entonces, creo que primero hay que evaluar cómo es nuestra propia ética y responsabilidades como profesionales y cómo está siendo el discurso para poder evaluar también el cómo regularizar esto. mm, Eh, Cuáles están siendo las necesidades. O sea, voy a contar quizá algo muy fuerte, pero he visto demasiado, he visto más de 10 veces cuando salgo a la calle y tomo locomoción en la micro, en el mm, metro, adolescentes con su bolsita jalando tusi, quieta, adelante de la gente. mm, Ella es una experiencia bien fuerte porque somos súper extremistas nosotros como seres humanos, entonces o lo satanizamos o lo idealizamos y es lo máximo. Y no hay un punto de no dual, que mm, sería el ideal, un poquito también. Entonces hay una responsabilidad también para llegar a esa población, porque lo que la gente está viendo es justamente a ese joven viendo en la micro con la palita. claro. Entonces, como la gente lo está viendo en el cotidiano, que obviamente cuando nosotros hablemos de drogas como terapeuta, están locos. ¿Cómo se Claro. les ocurre? Ellos no ven la realidad de lo que pasa, los cabros que están jalando en la calle. No, pues no abordamos esos temas como profesionales y también es importante porque también están saliendo estudios de ketamina en otros países. Eh, claro, aquí no estamos más desde el hongo, ¿cierto? Estamos hablando de este ser hermoso. Pero esto está avanzando muy rápido. Primero fue el movimiento de la cannabis hace muchísimos años atrás. Ahora está haciendo el hongo. Y créeme, y es lo que yo siento bien personal, que en un poquito más de tiempo va a aparecer otra sustancia que va a pasar lo mismo. Mm. Entonces, sí, hablemos del hongo, pero también hablemos de que esto se está moviendo mucho con diferentes investigaciones y también con otras sustancias. También ahí hay un tema súper importante. Mm. Aquí hay mucho que hablar, que navegar en realidad, pero yo creo que lo más importante es la educación. O sea, al final, porque estos cabros están haciendo eso, es porque es una forma de arranque, una forma de arrancar de los miedos, que es la base en realidad de, de todos nuestros problemas en sus diferentes formas. ¿Por qué?
la persona consume cierto tipo de drogas, no siempre va a ser un arranque, como lo dijimos, pero en muchos casos, incluso con elementos como la marihuana o yo creo que como los psicodélicos, hay personas que lo utilizan como una forma de evadir la realidad y, y que también es válido, pero si se hiciera educación como corresponde, creo yo, las personas empezarían a verle el valor a estos elementos para, en vez de arrancar, quizás enfrentar y quizás poner la intención, que hoy día se habla tan importante, es la intención que uno pone cuando va a hacer uso de estos elementos. Y yo creo que en realidad la intención para cualquier cosa que uno haga en la vida. Pero si yo veo que estoy viviendo con problemas, ¿por qué no enfrentarlos y poner una intención de quiero encontrar la raíz, quiero sanar, ¿qué puedo hacer? Y es muy probable que estas herramientas te lo muestren, porque los psicodélicos si saben hacer algo es mostrar esas partes que no estamos viendo de manera consciente. Entrar un poquito en el material escondido que nosotros mismos hemos sepultado para quizá empezar a sanar. Sí. Bueno, hay mucha gente y ahí, en base a lo que tú dices de la intención, que también me gustaría profundizar en eso, eh, hay mucha gente que come hongos y no los siente y no se conecta. Sí, O con otras sustancias, con guachuma, con... No, yo lo probé y en verdad lo he probado como 3 veces y nunca me ha hecho nada. También esa es una información rica para poder trabajar, o sea, ahí también algo está pasando que por qué no te conectas con la medicina haciéndolo, tomándola, haciendo toda esta ceremonia. Y me gusta mucho esa palabra porque siento que también el educar a la población es comenzar a hablar nuevos lenguajes, es como volver a invitar a las personas a volver a aprender a comunicarnos y a desprogramarnos de un lenguaje de de atrás que ya es necesario, mm, urge decirle adiós al lenguaje antiguo y empezar a implementar un lenguaje nuevo. Y cuando uno habla de drogas, todavía la gente dice, oh, dijo la palabra drogas. Sí, 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 es un tema súper importante dentro del lenguaje que utilizamos porque tenemos que acomodar, siento yo, un lenguaje y una comunicación nueva con lo que está pasando hoy en día. mm, Como que, claro, sostenemos cierto lenguaje que viene todavía desde muy antiguo. Entonces, claro, por ahí me pasa un poco que lo que te comentaba y me quedé dando vuelta también en eso de que se está viendo mucho consumo, eh, pero poca educación justamente a esa población que lo necesita. O sea, la salud mental acá en Chile pueden optar a terapia personas que tienen, pueden pagar terapia, claro. pueden asistir una vez por semana a sesión, incluso a sesiones que son súper costosas, de sesiones macro, me Mm, refiero, para trabajar temas salud mental. Pero hay otro segmento que no tiene dinero para asistir a terapia y que está consumiendo. Eh, y desde ahí también un lenguaje, no desde la prohibición, sino que más bien desde la educación no prohibitiva, y poder integrar ese nuevo lenguaje a nivel social. O sea, como te indicaba, hay gente que todavía se espanta al escuchar la palabra droga, claro. pero cuando tú le dices la Coca-Cola que te tomas todos los días también puede ser droga, no, El no, eso no café. es droga. Claro, eso me da energía, pero quizá a mí me da energía hacer microdosis de algo en específico de sustancia. Claro. Entonces, ¿cuáles son las creencias de cada ser humano? Y ahí está un lenguaje, primero no desde la verdad absoluta. Y yo creo que ahí también hay una responsabilidad como profesionales que nos dedicamos a esto, a no hablar con una verdad absoluta, Mm, no que hablar desde la experiencia de la persona que tenemos al frente, y eso es lo bonito, porque cuando estamos en estos estados ampliados de conciencia, no estamos desde el ego. Entonces tenemos mayor capacidad de escuchar y de escucharnos y no presentarnos como con esta verdad absoluta de que esto tiene que claro. ser así. Eh, sí,
tiene que haber una base desde la responsabilidad y hacer esto, el tema de la regulación, es sumamente importante hablar desde no un libertinaje, sino que más bien desde un desarrollo de un nuevo lenguaje, de una nueva comunicación para poder abordar estos temas, que es Mm, muy distinto. Y eso quizás en mi discurso también puede ser muy choqueante, porque si bien puedo ser muy confrontacional y puedo hablar desde el derecho del ser humano a escoger sus propias herramientas para su propio desarrollo, pero eso no significa que no tenga una base quizás desde el respeto o claro, incluso desde la conciencia. Podemos tener el derecho si lo hacemos bien. Mientras, como te decía al inicio, mientras no nos provoquemos un daño a nosotros mismos, a nosotras mismas o a un otro, está claro. perfecto. Entonces, siento que ahí el lenguaje cumple un rol sumamente importante. Hay una frase bien bonita también dicha hace muchos años atrás, que dice: puede morir el mensajero, pero no así el mensaje. Y muchas veces Totalmente. nosotros, como profesionales, en esta ética y responsabilidad, nos queremos visibilizar como profesionales, pero se nos olvida que igual estamos pasando un mensaje, Claro. que la gente igual al escuchar este podcast también se va a cuestionar, o puede ser que no me encuentre la razón o que cuestione, y está perfecto. Ahí entra el nuevo lenguaje, ahí entra la nueva dinámica de la nueva comunicación que nos tenemos que replantear incluso con nuestros vínculos. Yo puedo tener un vínculo de 10 años, pero a los 10 años quizás nuestro lenguaje mutó, cambió, y si no Claro. lo conversamos, yo no te invito a ti a tener una nueva comunicación, a desarrollar una nueva comunicación, se siente doloroso porque al parecer ya no nos entendemos. Y no es que no Claro. nos entendamos, es que no nos damos el tiempo que sí nos entregan estas experiencias de escucharnos previamente. Estamos acostumbrados a seguir, 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 estímulo, 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 y no nos detenemos. Mm, Y justamente esta experiencia, como tú me decías delante, que la gente, hay un gran porcentaje que la utiliza para escapar, para evadir. ¿Qué estás evadiendo? ¿De qué mm. estás escapando? La soledad, el miedo, la ansiedad, la depresión, la falta de amor propio, creo que son todos eh, cosas que se repiten mucho y que, claro, el uso de alguna droga puede sacarte de ahí y poner tu atención en lo que está pasando, pero eso es temporal. Si uno no tiene la intención real de trabajarse a sí mismo, de crecer como persona, difícil que eso pase, porque la atención no va a estar puesta en eso. Entonces yo también quería desarrollar quizá y navegar un poquito el concepto de droga, porque claro, hemos estado hablando de, yo al menos cuando me refiero a los psicodélicos, soy específico en hablar de psicodélicos, y claro, es un punto de vista, porque considero que drogas como la cocaína, la heroína, tienen efectos absolutamente diferentes. O el mismo alcohol, que está tan popularizado y celebrado socialmente. O sea, el efecto de un psicodélico con el alcohol es absolutamente nada que ver. Y la persona que lo ha experimentado lo sabe. Entonces, a mí ahí me gusta, cuando yo hablo de drogas, encajo a... a qué te refieres tú cuando hablas de drogas? Interesante, porque claro, está la palabra droga, el drogadicto y la adicción. Claro. Adicción, cuando uno es... a mí me gusta mucho el trabajo y les mando un gran cariño y saludo tremendo, porque también he aprendido mucho de ellos, de Fundación Lobeliana, Mm, que ellos también hablan. Creo que ahí somos puente, porque no da miedo hablar de droga. Todavía hay mucho miedo incluso en nosotros mismos como colegas profesionales que nos dedicamos al área de la salud, a mencionar la palabra droga. Y claro, es como un concepto de, y Jonathan Ott creo que también lo dijo, espero no equivocarme en esta información, pero es un poco ser devoto a. Eh, pero ahí entra la clave de que si tú permites que algo te controle, o si tú aprendes a gestionarlo. Y mm, ahí creo que está ese
esa separación o miedo de decir la palabra droga, porque por muchos años se han encargado de indicarnos que droga es ser un adicto, Y es y malo, adicto y es malo, porque te llevaste a un extremo, entonces ahora dependes de eso para poder seguir tu vida. claro. No es que dependas, o sea, claro, hay personas que evaden y escapan y ni siquiera están controlando, o sea, ni siquiera se dejaron controlar, no es que ellos estén controlando eso, entonces volver a retomar eso, el volvemos a lo mismo, a resignificar la palabra desde el lenguaje, eh, claro, para mí droga se me viene automáticamente esa frase de Jonathan Ott que te dije delante, como para mí es parte de mi alimento, como parte Mm, de mi dieta. Y la gente eso no lo entiende, porque uno también como profesional, a mí me pueden ver quizás como drogadicta, porque yo digo abiertamente que yo sí experimento con diferentes sustancias. Y sí hago mis propias investigaciones con diferentes sustancias. Y sí he hecho mis investigaciones en base a cuántos días he consumido, horas, cantidades, qué es lo que provoca, qué es lo que me pasa, qué es lo que experimenté, qué es mm, lo que... O sea, nosotros como profesionales, primero desde la ética profesional, que es desde la Comisión 4, tenemos que nosotros ser nuestro primero sujeto de investigación antes que un paciente. mm, totalmente. Fíjate lo que digo, porque nosotros estamos abordando investigaciones en base a las otras personas, en clínicas, qué es lo que le pasa a la persona, que está súper bien. Necesitamos lugares y espacios urgentes en Chile para realizar estas investigaciones con nuestros pacientes, con nuestros consultantes, pero sin antes, tú como profesional, pasar también por una línea investigativa. Y como profesional es sumamente difícil porque también te estigmatizan mucho. Sí. Sea, a mí también me han dicho como, oh, pero, ¿cómo habla tan abiertamente de esto? Pero es que es tan simple como poder decirte tú como profesional has experimentado un estado de alcohol, de ketamina, o te has llevado quizás a algún nivel de experiencia bajo alguna sustancia, guachuma, hongo, LSD. ¿Qué Ahí tanta de nuestra... sale, perdón que te interrumpa, pero sale un tema súper importante que yo no sé si lo abordaron dentro de las comisiones del rol del facilitador, que hoy día se habla mucho de que tiene que ser una persona que haya experimentado con psicodélicos y que haya hecho su trabajo personal. O sea, ayer mismo escuchaba un podcast y decía, o sea, no puede ser que un psiquiatra esté recetando ketamina, que es un psicodélico sintético, y él no lo haya probado, él no haya navegado estos estados expandidos de conciencia. O sea, no tiene sentido. Entonces, yo eso no sé si lo abordaron dentro de esta comisión o dentro de otra. O sea, lo discutimos, se habla, pero desde la base responsable también no podemos. Es que es difícil. ¿Cómo llevamos a la regulación de un ser tan especial como lo es el hongo al que tanto también nosotros como profesionales, el cuidado de nosotros, como si tú, a ver, desde la base, si yo tengo a consultantes que están en tratamientos de microdosis o sesiones macro, qué difícil poder contactar, y voy a utilizar una palabra que también se escucha así como oh, a un dealer, para que me Mm, pase los hongos, que yo ni claro, siquiera sé quién es, para claro. llevárselo a mi paciente, y tú ni siquiera cultivas como profesional. ¿Y qué pasa si es que el hongo está en la lista uno y tú cultivas? También te puede pasar algo. O sea, es un efecto dominó súper fuerte y potente porque, claro, seguimos sujetos al miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Y yo creo que también es sumamente importante abordar en las comisiones que hay muchas personas facilitando y entregando procesos con hongos que ni siquiera comen hongos. Eso no puede ser, creo, en lo personal. Si yo tengo un paciente en una sesión que me dice, sabes que mire, me pasó esto con la ketamina, llegué a un estado de mucha disociación, sentí, vi cosas que estaba y no sé qué es esto, estoy súper confundida, confundido.
Y tú como profesional, ¿qué vas a hacer? Chuta, no sé lo que se siente tener, lo que es estar en ese estado, como que le digo, es como que no puedes facilitar o acompañar procesos si tú primero como profesional no estás sujeto a tu propia investigación. Mm, Y nosotros como profesionales que hablamos estos temas todavía estamos siendo vistos como los locos. claro. Eh, ¿Cómo se te ocurre hablar de eso? Pero es que lo tengo que hacer porque allá afuera hay gente que lo está viviendo y que Mm, necesita ayuda. Y uno tiene que pasar también por esa zona, por eso es tan importante el vincularse, el generar vínculos sanos para cuidarse. mm. Entonces, es difícil cómo abordamos este tema dentro de la comisión en cuanto a los profesionales. Es difícil, porque es un camino que incluso tú como profesional lo haces en la privacidad de tu hogar. Y Claro. eso, ¿cómo lo llevas a un trabajo colectivo de que es una regulación a nivel nacional? Mm. Ojalá. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos interesados en el área de los psicodélicos, que vemos su potencial terapéutico, llegamos a través de la experimentación propia, de un darse cuenta de que aquí hay algo que, que tiene un potencial tremendo, pero hoy día que se ha hecho más popular, hay mucha gente, creo, de parte del modelo biomédico que está viendo el potencial de esto, que hoy día ya hay mucha ciencia, hay mucha gente hablando de los buenos resultados, hay resultados de estudios grandes que se han hecho con excelentes resultados y claro, hay médicos que están viendo el potencial y le están queriendo integrar dentro de sus herramientas, pero que no están queriendo hacer la otra parte, que es probarlo, porque hay miedo y está bien que haya miedo porque tiene riesgo, pero como dices tú, no sé si estaba en tu comisión, pero la formación de una persona que quiera facilitar este tipo de elementos debiese considerarse que la persona pase por estados expandidos o no ordinarios de conciencia, porque es fundamental saber lo que es. O sea, cómo uno va a ayudar a una persona entregándole este tipo de elementos si no tiene absolutamente idea de lo que significa estar en un estado expandido de conciencia. Entonces creo que yo estoy haciendo una formación en Argentina de 2 años, donde al final de la formación tenemos que ir todos a Brasil a un retiro de 7 días de ayahuasca. Y he escuchado formaciones que la mayoría hace que las personas pasen, ya sea por psicoterapia asistida con psicodélicos o ir a retiros. Pero hasta el momento no he escuchado de ninguna formación, sea aquí en el país o afuera, que no incluya esto. Entonces, si en algún momento en Chile vamos a tener este tipo de formaciones y que Mandina ya tiene su primer diplomado ahí, eh, creo que debiese incluirse que el terapeuta o facilitador navegue al menos un par de veces, no una vez, estados expandidos de conciencia. Qué difícil, porque ¿cómo acreditas las horas de vuelo? Claro, literalmente. ¿A quién? ¿A quién le acreditamos? Y cómo yo le digo a alguien mis horas de vuelo, mis horas de viaje, mis investigaciones, porque incluso hasta nosotros mismos como profesionales, que escuchamos a otro colega quizás que llega a otros estados y decimos como, oye, no. ¿Cómo llegas a esos estados? Como que todavía existe eso. Y ahí creo que entra esa pregunta. ¿Cómo acreditamos las horas de viaje de los profesionales? Mm, Y yo creo que no existe esa acreditación, yo creo que pasa más que nada por nuestro propio mensaje, como sí, esa propia responsabilidad de uno como profesional hablar de las experiencias que ha tenido sin que nos miren feo, porque nos dedicamos a esto, yo no, sería muy contraproducente estar hablando de este tema y decirte, no, si es que yo las 2 veces que he probado hongos me hicieron súper bien y por eso me dedico a esto, porque claro. el honguito me habló y me dijo que me dedicara a esto. Que es otro tema que está pasando mucho, de que tomé ayahuasca y la abuela me dijo que yo era sanador. El día siguiente estoy abriendo, no sé. Delirio mesiánico. Claro, sí, ese es un temazo. Eh, Chuta, tenía una idea relacionada
al concepto de drogas todavía, que se me había ido antes, y era eh, una sustancia que cambia el estado de conciencia. O sea, claro, si tomamos esa definición, que no me acuerdo de dónde la tomé, o que altera el estado de conciencia de vigilia, estamos hablando del café, de un montón de cosas, porque son alimentos que el mate también sería una droga, ¿cierto? Un estimulante. Entonces, yo creo que es súper importante que cuando hablamos de psicodélicos, hablamos de drogas psicodélicas, ¿cierto? Que tienen la capacidad de expandir, porque a mí no me gusta usar la palabra estado alterado de conciencia. Sí, altera el estado de vigilia, pero yo en lo personal creo que vivimos en un estado alterado de conciencia, la mayoría de las personas todo el día. Y Claro. cuando tomamos este tipo de sustancias, lo alteramos, este estado de vigilia, y accedemos a otro estado de conciencia, donde la percepción es diferente, donde interpretamos la información de una manera diferente. Y la neurociencia que hay detrás de esto es hermosa, cómo cambian los patrones de activación cerebral, pero desde un punto de vista práctico es que podemos sacar mucho valor de esta experiencia, porque si miramos cómo estamos viviendo como sociedad, como individuos, o sea, es una cosa caótica. Ya, la salud mental, o sea, no, yo no creo que exista la persona 100% sana. Estamos todos en algún tipo de conflicto, en algún área de la vida, ya sea la salud, las relaciones, la economía, que al final están todas interrelacionadas. Entonces, estos son elementos que tienen un tremendo potencial y que la salud mental lleva atascada tantos años por lo mismo, porque llevamos analizando lo mismo desde un estado de conciencia, lo que tú decías en un inicio. Tenemos que vernos desde otros lugares para hacer los cambios y generar algo nuevo. Porque si seguimos con lo mismo, yo creo que nos vamos a extinguir, la verdad. Entonces, cambiar el concepto de drogas, aclarar, ¿cierto? A través de estas mismas conversas, uno va poniendo nuevos temas en la mesa. Ah, chuta, sabéis que yo tenía esta idea de lo que era droga, pero ahora no es tan así, pues sí, existen elementos que son dañinos, que está demostradísimo, como el alcohol, que si se abusa, como el cigarro, pero dentro de este mismo concepto estaba el LSD, que yo también pensaba que me iba a freír el cerebro, que me iba a dejar loco, y chuta, es una tremenda herramienta terapéutica. Entonces es súper importante la educación y que empecemos a hablar diferente. Y más que la educación, yo diría que hasta la intención con lo que lo hacemos, Mm, de cómo nos acercamos, con la humildad que nos entregamos a la experiencia. Porque en la educación hoy en día está siendo muy distinta a lo que era hace 50 años atrás. Hoy día estamos tapadísimos en estímulos de información, mm, donde incluso te dicen que un protocolo de microdosis yogi de 21 días seguidos es una opción de tratamiento a microdosis. Pero la base científica te dice que eso igual genera resistencia o tolerancia al quinto o sexto día cuando lo haces seguido, porque los tratamientos tienen que tener días de descanso. mm, Pero hoy en día te salen nuevas formas, nuevas, y ahí vas a luchar contra eso. mm, Es difícil luchar contra eso porque nos vamos modificando también como sociedad. Entonces la educación sí es importante, el lenguaje sí es importante, pero si tú a mí me preguntas como qué siento yo y qué considero yo que es más importante incluso que eso, la intención, mm, la forma del cómo yo me entrego a la experiencia. O sea, me va a freír el parche, me va a freír el LSD si en verdad yo lo estoy haciendo de una forma que ni siquiera lo intencioné. mm, Pero no me va a freír, no me va a hacer un daño si es que realmente yo coloco mi intención y sé claramente cómo yo me estoy enfrentando a la experiencia. Y ahí entra cuando nosotros como profesionales decimos que esto no es para todo el mundo. No podemos ir con la canastita arrojando todas las sustancias diciendo estamos todos en una ampliada de conciencia porque esto nos hace súper bien. Es como, no a todos les hace bien. mm. Hay gente que genera incluso más ego en sus Sí. experiencias, delirios mesiánicos, que generan
más una verdad absoluta después de la experiencia, ¿cierto? Se nos olvida escuchar la intención de la persona con la que se está entregando a eso. Mm, Yo creo que la intención es fundamental. sí, totalmente. Isabel, yo creo que ya hemos cubierto todo lo que buscábamos, han salido hartas cosas. A mí es un tema que me apasiona y que la verdad con cada cosita que sale me podría quedar una hora, pero no quiero abusar de tu tiempo y creo que cubrimos las preguntas que estaban ahí escritas. Si tú quisieras decir, comentar algo antes de cerrar. Dejar esa sensación en este podcast como ese mensajito, bueno, también en base a lo que te mencionaba en todo este capítulo, que se expandan nuevas ideas, considerar las nuevas ideas, no verlas como una competencia, sino que más bien verla como una forma que suma Mm, para el desarrollo humano, no presentarnos con esta verdad absoluta, sino que dejar y permitir a los seres humanos a escoger sus propias herramientas. eh, y se está hablando mucho más de esto. Siento que ese es un poco mi servicio de mostrar esta tercera dimensión que es la psiconáutica a través de la asociación que también estoy implementando, que es la Asociación Interdisciplinaria para la Investigación Psiconáutica, mm, AIP, que tuvo la inauguración hace poquito y que sí, estamos justamente abordando esa temática, como hablemos de desarrollo humano sin el miedo, sin el temor, hablemos de psiconáutica, hablemos de estos estados ampliados de conciencia, eh, que aborda tantos temas. La mm, psiconáutica aborda salud mental, vínculos, teoría, es todo en el fondo, mm, es ser un navegante de la mente. Entonces, con la asociación también estamos implementando esa nueva forma de ver la vida, entonces dejo un poquito también ese mensaje de que, de sentir ese fuego interno que yo le llamo y seguro de lo colaborativo para que este tema de la regulación salga de la mejor forma, mm, que no venga pensado con a través de competencia, mm, de tantas cosas que pueden surgir, sino que todo lo contrario, que venga lo más limpiecito pensando siempre en las personas que están mm, buscando esta herramienta y que no tienen la información. mm, Ahí está la clave para poder abordar bien estos temas, que pensemos en ellos más que lo que nosotros como profesionales tenemos que hacer. Aunque sí, tenemos que hacer muchas cosas, es nuestra responsabilidad, pero no podemos trabajar solamente viéndonos entre nosotros. mm, También tenemos que ver lo que está pasando afuera en la micro, en los colectivos, en la calle, en las fiestas, en las ceremonias, en las clínicas. Es importante. mm. Entonces dejo un poquito nos dejo bastante el mensaje de empezar a generar encuentros de comunicación y conversaciones. Súper, Y me así encanta. también estos podcasts, maravilloso, que sigan surgiendo más estos espacios de conversación y que nazcan nuevos cuestionamientos desde también la comprensión y la humildad. Como, qué lindo el espacio que están entregando. Gracias, Isabel. Lindas palabras, me encanta. Como te digo, ya esto, yo creo que la tercera semana de junio te voy a estar mandando el link. Obviamente te voy a mandar el primero ahí. Primero me parece que fue Oscar, después Ujú. Salvador, y ahí serías tú la tercera ya entrevistada. Así que te agradezco mucho el tiempo, disfruté mucho la conversa y eso, estamos a la habla. Cuando quieras, feliz. A mí me encanta en estos espacios, así que muchas gracias por la invitación, Simón. Vale, Isabel, que tenga un lindo día. Un Chao, chao. abrazo. Chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Déjanos un me gusta, tus comentarios son siempre muy importantes para nosotros. Además, te queremos dejar una súper linda invitación. Ya estamos próximos a comenzar nuestro taller de microdosis. Nos quedan súper poquitos cupos. Es un taller súper especial. Será transitado y acompañado en comunidad, en clases grupales e individuales. Si quieres mayor información, síguenos en nuestro Instagram o puedes visitar nuestra página web. Que tengas una súper linda semana.